Pauta de Análisis. Sí, vamos a dar esa mirada junto a Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Me gusta decirle analista, aunque hemos debatido ese término en algunas oportunidades con Cristóbal. ¿Cómo estás, Cristóbal? Qué gusto verte. Un gusto saludarlo, como siempre. Oye, Cristóbal, la semana pasada hablábamos del fin de la luna de miel, pero siempre cuando se acaba la luna de miel empiezan los problemas. Ahí empieza la semana posterior a la luna de miel, es peor que la previa, evidentemente. Para el gobierno, al parecer, se han presentado algunos problemas. No sé si coincides con eso y cuáles son los que tú estás empezando a detectar. Yo creo que el principal problema es que las cuestiones que se consideraron prioritarias en campaña y las razones por las cuales este gobierno fue electo, seguridad y economía, la gente percibe que no están necesariamente cumpliéndose esas promesas. Por decirlo así como un titular bien grueso. Es demasiado luego para hacer cualquier tipo de juicio lapidario al respecto. El problema es que, como lo hemos hablado otras veces, los votos con los cuales ganó en segunda vuelta son prestados. Claro. Mucha gente votó por Kast, no porque sea de un ADN republicano, ¿cierto? Que le guste el rodeo, que le guste, ¿cierto?, la parada militar, que le guste estar en misa. No, esa es una caricatura, ¿cierto? Mucha gente votó por Kast porque sintió que lo que correspondía ahora era ordenar un poco la casa, después de mucho periodo soñador, ¿cierto?, refundacional, y porque detestaban el que estaba al frente, ¿cierto? Y por lo tanto tienen poca paciencia y tolerancia a la frustración. El impacto en el bolsillo por el tema de los combustibles, y por otro lado yo creo que el poco protagonismo que ha tenido, en el sentido, digamos, virtuoso del término, la ministra de Seguridad. Siguen habiendo, tú recién estabas conversando con un especialista por el tema de la violencia escolar, ¿cierto? Daba la sensación, y así lo proyectaba el propio Casta, uno siempre es esclavo de sus palabras, de que iban a llegar ellos y esto se iba a solucionar, ¿cierto? Hay cachado ese típico comentario que se le hacía a Boric, siempre hay un tuit. Sí, claro. Cada vez que Boric decía algo... Tú puedes encontrar algo que decía lo opuesto, que lo había dicho el 2011, no sé. Iban los arqueólogos, gente que tiene mucho tiempo libre, porque la atención, y va para atrás. Sí, pero no es tan difícil, si lo encontráis rápido, pero ya, sí, es verdad. Bueno, pero hay gente que se dedicaba a este ejercicio arqueológico y que a veces es un poco deshonesto, porque lo que uno dice en otros contextos de la vida quizás no es lo mismo que diríamos hoy día. Puedo no pensar, claro, lo mismo, puedo no estar de acuerdo conmigo mismo de ayer, claro. Especialmente si ayer teníais 20 años. Obvio. Y estaba dirigiendo, ¿cierto?, una curva de estudiantes utópicos y ahora eres el presidente de la República. Bueno, en el caso de Kast es parecido, ¿cierto? También siempre hay un tuit. Cuando Kast, no sé, va a Rancagua, al rodeo, y no está en Calama al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Una cuestión que da lo mismo, porque están en todos lados. Pero si hubiera sido Boric, ¿cierto? O hubiera sido cualquiera para atrás, ¿verdad? Hace rato estamos acostumbrados a hacer oposición así. Kast era el primero en decir qué está haciendo el presidente planificando su agenda de conciertos en vez de estar, ¿cierto?, con los deudos y así sucesivamente. Entonces yo creo que quizás las razones por las cuales la ministra de Seguridad también ha hecho noticia no tienen tanto que ver con... De hecho, la razón por la que hizo noticia, como tú sabes, un par de días tuvo más que ver con que fue capaz de revertir una rebaja que el propio gobierno... Que ya sonaba raro, ¿no? Ya sonaba raro cuando era la bandera, era muy raro que te recortaban 72.000 millones. Tú dices, perdón, pero si lo elegimos para esto y bueno, se recapacita, pero se dieron una vuelta una semana. O sea, se pudo haber evitado eso, ¿no? Exacto, entonces como que uno no puede pedir que la aplaudan, digamos, si es que están revirtiendo algo que desde el comienzo, como tú dices, Gerardo, sonaba muy raro. Siendo que esa es la prioridad del gobierno. Siente que partió... no sé, el primer día fue hacer la zanja, ¿te acuerdas? El 12 sí. O el 13, la zanja. Entonces tú decías, y claro, y tú decías, para allá vamos porque para allá, para eso se le eligió. Y después empieza a pasar lo de la ministra de Seguridad y después viene la medida económica de la benzina, que ni tú ni yo somos expertos en tema económico, pero comunicacionalmente no costó que alguien lo leyera bien. Algunos dijeron que fue bien porque fue muy ortodoxo y aplicó de un sablazo todo el rigor del alza del combustible y no va a tener que ponerse colorado varias veces. Pero otros consideran que no fue de la manera más dulce posible como lo comunicó, lo implementó.
¿Tú Estoy ves de acuerdo ahí? contigo. ¿Sí? Esta estrategia, Gerardo, de inundar la zona, ¿Mm? como le llamaron en los primeros días, a cubrir todos los flancos, ¿cierto? ¿Mm? A estar en todos lados, me parece que estaba dando resultados. La oposición estaba súper perdida. Muy perdida, claro. Como se dice en el boxeo, cuando te pegan un cornet y quedas medio groggy, se dice. Claro, claro. Estaba como así, como que no estabas No, agachando qué no podía estaba hacer pie, pasando. no podía hacer pie. Exacto. Y apenas te ponían un blanco y ibas a pegarle a ese blanco, te lo cambiaban A otro. para otro lado y tú no sabías muy bien dónde reaccionar. La oposición llegó, no digamos la oposición, pero en un minuto algunos parlamentarios llegaron a criticar a la primera dama por servir la comida sin guantes. O sea, ya no cachaban un poco dónde ubicarse. Claro. Pero, efectivamente, como dices tú, con el correr de los días, se fue desdibujando esta preocupación prioritaria ¿Mm? parece que inmigración, seguridad y orden público, perdón, y economía, y se fue difuminando. Porque incluso, Gerardo, si somos intelectualmente honestos y de buena fe, podríamos decir que el retiro de los proyectos medioambientales también tenía que ver con la agenda económica, en el sentido de destrabar la inversión, ¿cierto? Sí, claro. Los proyectos. Pero yo creo que lo de las bencinas no estaba en la agenda, ¿cierto? Pero como sabemos, lo hemos dicho varias veces en este espacio, gobernar es una caja de bombones y nunca sabes lo que te va a tocar, Ujú. ¿cierto? Y ha sido una crisis internacional la que ha puesto al gobierno, en este caso, en una situación muy compleja. En el tema del fondo, tú bien recuerdas que probablemente aquí nosotros quizás no tenemos muchos elementos, yo al menos no los tengo, para evaluar si desde el punto de vista del fondo la decisión del MEPCO era correcta o no. Eso se lo dejo a los especialistas para ver qué otras alternativas habían. Ujú. Tenía de cintura para poder seguir endeudándose y amortiguar o hacer más Claro. gradual el alza de precios de los combustibles, como lo hicieron otros gobiernos. De eso, ¿cierto? No me voy a pronunciar porque como analista político, efectivamente lo que me interesa es que se tomó esa decisión porque se consideró de que había todavía un capital, una cuenta de ahorro A la que echar mano, sobre claro. la cual se podía girar. Mm. Eso son las cuentas de ahorro, ¿cierto? Ujú. Alguien por ahí decía, bueno, ¿qué sacó Bachelet con terminar su primer mandato con 80% si no ocupó ese capital para hacer transformaciones? Eso hacen los grandes líderes. Y creo que acá está tratando de decirnos que él, a diferencia de otros, Mm. no va a tomar necesariamente las decisiones que van a granjearle mayor popularidad, sino aquellas que son buenas para Chile. Aunque nos cueste entenderlos hoy, ¿cierto? Porque obviamente todos queremos agrandar nuestro cuarto de libra y lo queremos ahora, ¿cierto? Sí, claro. Y el presidente está diciendo, alguien aquí tiene que ser el adulto en la pieza, ¿cierto? Los gringos hablan mucho de Mm. adults in the room, quiénes son los que están mirando este juego, digamos, con mayor perspectiva, no pensando en mañana, sino en el próximo año. Y por eso el propio Kass dice, acuérdense de mí, Gerardo, en un año más ustedes me van a agradecer. Y tiene la fortuna, desde este punto de vista, que no tiene elecciones encima. Entonces, la primera evaluación a la cual se va a someter este gobierno no va a ser a la vuelta de la esquina. No está tan No, no, presionado son por 3 años generar. casi. Claro, exacto. Entonces dice, a ver, tranquilo, paso a paso, hoy día todos me odian, hoy día yo soy el malo. Como el papá que de repente le dice al cabro chico, cómete la selga. Claro. O no sé, la comida que le Exacto, guste. exacto, exacto. Seguramente hay muchos papás escuchándolo, mamás escuchándolo y dice, bueno, a veces el que sabe, el que está arriba, el que está viendo la película completa, y hoy día me detestan, ¿cierto? Pero esto lo hago por su propio bien. Y Yo creo eso, que ese frame costó mucho comunicarlo, porque es muy difícil si comunicarlo de tú lo partida, lees más allá de las así, habilidades de los... si tú lo lees así como como estás describiendo, significa que él va a persistir en esa línea, entonces, ¿no? Tú tienes te ha hecho una convicción de que él pueda persistir en esa línea, es decir, va a seguir siendo el papá severo, podría seguirlo siendo, ¿no? Él ha apostado, aquí habría que hacer una cuestión más como psicoanalítica, ¿cierto? Pero él ha apostado a que el carácter sea una virtud. Eh, a que la gente perciba de Ya, que bueno, tú lo mencionaste, ¿no? Este padre medio autoritario, la última vez que tuvimos uno fue con Lagos, ¿cierto? Porque Piñera no era un padre autoritario, ¿cierto? Negociaba, ¿cierto? Era flexible, bueno, entregó una constitución, entre otras cosas, o sea, sí. muy, y casi en su momento lo criticó, ¿cierto? Le dijo, y por otro lado, aquí hay una cuestión que puede ser interesante también, Gerardo, que lo hemos conversado hacia la pasada, es que yo creo que también el presidente decidió hacer dos cosas que están ligadas. La primera es que muchos de estos problemas que se han suscitado tienen que ver con una dimensión internacional ¿Mm? que no estaba en el libreto. ¿Mm?
gran parte de los condoros, corrígeme si me equivoco, pero ir a buscar a Daza Argentina y volver con el rabo entre las piernas, ir a Perú a buscar el corredor y volver con las manos vacías, sí. Ir a alinearse con Estados Unidos y Pakistán con el tema del género, el tema de Michelle Bachelet, que bueno, sí, todas estas cosas en su mérito. Exacto, ir a decirle a Orbán, que es el tipo que ha erosionado la democracia húngara, que es un ejemplo. O sea, hay una serie de episodios que, insisto, analizados cada uno por separado, las piezas se venden por separado, puede cada uno ser justificado en su mérito, pero en el conjunto sí, se ve feo. Pareciera que el área internacional está preocupando más que lo que hablamos en campaña, porque en campaña no dijimos ni pío de la dimensión internacional. Y aquí es interesante que él ha tratado de domesticar, en el sentido de hacer doméstica la cuestión internacional, ocupando un libreto que a él sí le sale súper cómodo, Gerardo, que aparte de carácter, tiene que ver con esta idea de los malos, no se olviden, siguen siendo los que están al frente. Cristóbal Belolio, tú ves más allá de la ejecución de esa política, que puede ser dura, puede tener costos, pero puede tener un horizonte claro, ¿no? Porque es afín a sus objetivos. ¿Cómo has visto la ejecución de toda esta situación? Porque para algunos digo, no sé si tienen la razón, es como un desorden de cosas. Una ministra de Seguridad que está trabada porque sacó una PDI quizás entre gallo y medianoche y tendrá que dar explicación ante la Contraloría, esto por un recurso que presentó un diputado del Partido Socialista. Tenemos una vocera de gobierno que se equivoca en términos básicos, ayer volvió a cometerlo con el Galvarino Pablaza que dijo que tiene que venir a cumplir condena y él todavía ni siquiera ha sido enjuiciado. ¿Cuál es la sensación, la comunicación versus lo real que está haciendo el gobierno? ¿Lo ves tan desastrado como algunos lo plantean o lo consideran? Una cosa es lo que me preguntes a mí personalmente y otra cosa es cuál es el estándar que los que actualmente gobiernan establecieron cuando eran oposición. Ese yo creo que finalmente es el problema. O sea, para sus estándares, sí, están desordenados. Están mal. Si Kast fuese oposición hoy y este gobierno fuese de izquierda, diría que es un desorden, ¿no? Y todos los entornos ya habían pedido la renuncia. Ya. Nos acostumbramos a eso. ¿Cierto? Alguien esperaba que la oposición iba a ser más benevolente con el actual oficialismo después de la forma como el actual oficialismo se comportó cuando era oposición, y vamos para atrás. Alguien pensaba que la derecha se iba a comportar de una manera distinta como se comportó con Boric, teniendo en cuenta cómo Boric se portó. Ya, pero sácale ese elemento del autoparámetro alto. Sí. ¿Te parece que es un desorden o no? Son una sumatoria de cosas chicas, ¿no? Yo, en lo personal, creo que es muy luego. Muy temprano. Yo sé que esta cuestión... Sí, yo sé que alguien va a decir, pero ¿cómo? Si la estamos comparando, por ejemplo... Centremos en la vocera por un minuto, ¿vale? La estamos comparando con Camila Vallejo, ¿cierto? Camila Vallejo, ¿cierto?, terminó creciendo su figura, ya tenía una figura, digamos, súper, casi mitológica por su rol en las movilizaciones estudiantiles, y terminó consolidando ya una figura más institucional, porque duró 4 años en una pega donde pocos duran eso, ¿cierto? Sí, dicen que supo navegar bien, sí, cuando habían cosas muy complicadas retrocedía, que está bien, es estratégico, hay que saber hacerlo. Por eso, o sea, en los primeros meses... No se quemaba, por así decirlo, eso se le acusaba, ¿no? Si la papa caliente le llegaba a Isquia, no salía necesariamente Camila al rescate, digamos. No. O sea, como, supo cuidar bien su feudo, cuando tenía que estar, estaba, y a veces también evitaba ciertos conflictos, se cuidó. Alguien podría decir, la vocería no es el lugar para cuidarse, es el lugar para inmolarse por el presidente, pero bueno, da lo mismo. Camila Vallejo terminó dejando una muy buena sensación, creo yo. Como vocera, independiente de las preferencias ideológicas. ¿Y la actual que la perjudica la comparación o no te parece tan mal o sí partió mal? Yo creo que la comparación es obviamente cruel porque siento que... Ahora, Camila Vallejo llegó, una cosa que la gente se le olvida, Camila Vallejo llegó no de la casa a la vocería, ya había ejercido 2 periodos como parlamentaria, y además de haber ejercido 2 periodos como parlamentaria, se fogueó discutiendo, ¿cierto?, en esos zoológicos que pueden haber sido las asambleas estudiantiles, ¿cierto? O sea, probablemente en el terreno más difícil. Claro, tenía kilometraje, ¿no? Tenía kilometraje versus Mara Cedini, por ejemplo, ¿ese puede ser su flanco? Y un partido
histórico detrás. Entonces, para que veamos para que hagamos las comparaciones, digamos, me recuerda también un poco lo que le ocurría a Ena von Baer, ¿eh? En su inicio flaqueaba, se decía que flaqueaba Ena von Baer al comienzo versus la Ena von Baer que terminó siendo después que fue senadora. Ganó mucha experiencia en política. Ya no era lo mismo escuchar a esa novata vocera versus esa senadora. Y Ena von Baer, que cuando llega a ser vocera, Gerardo, tú recordarás que perdió por muy poco en la Araucanía, hizo una buena pega como vocera de segunda vuelta, estamos hablando de Piñera 2010, sí, claro. Antes que... Y asume la vocería porque también pasa mucho con estos machos que se rodean de machos, que faltan mujeres, faltan personas que, como se llama, transmitan frescura, y yo creo que ahí estuvo Ena von Baer en el primer gobierno, bien. Ahora está Mara Cedini en este. Ena von Baer se dedicó, para que la gente se acuerde, los primeros básicamente 4 meses de su gestión, dando explicaciones porque Sebastián Piñera no había vendido el Chilevisión, no había vendido Colo Colo, no había vendido la TAM, LAN. O sea, se pasó los primeros meses dando explicaciones por el presidente. Raya para la suma, se me acabó el tiempo. Mara, ¿le darías un poquito más de tiempo entonces? Le daría tiempo, lo que sí, para no ser tan, ¿cómo se llama?, condescendiente en el juicio, yo creo que es importante considerar que la estrategia comunicacional del gobierno, lo que hace la SECOM, por ejemplo, si va a estar a cargo del segundo piso y no de su ministerio, entonces ella va a permanentemente sufrir una especie de desautorización. Porque ¿quién inventó lo de la quiebra? ¿De dónde salió? ¿A quién salió del segundo piso y ella tuvo que comunicarlo, pero el precio lo paga ella, está claro. Exacto. Entonces quizás un buen Segegov lo que debería decir es, ¿sabes qué? Organicémonos, las comunicaciones son mías, o entonces reajustemos todo esto y el ministro en verdad es Cristian Valenzuela. Bien, Cristóbal, te damos las gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Buen fin de semana largo. Cuídate.